partir de qué edad un hombre sin síntomas tiene que acudir al urólogo para prevenir un cáncer de próstata? Bueno, es sencillo, ¿no? Yo creo que son dos números los que hay que recordar. Si es un paciente que no tiene antecedentes de cáncer de próstata en su familia, y entendemos por eso que, digamos, que ni sus padres ni sus hermanos tienen cáncer de próstata, a partir de los 50. Y si hay un antecedente familiar o una agregación de antecedentes familiares, pues lo podemos adelantar a los 45. Yo creo que eso es el mensaje más claro, a los 50, si no hay antecedentes familiares, o a partir de los 45, si los hay y son, en fin, significativos. ¿Cuáles son los primeros síntomas que un paciente siente ante la enfermedad? Es que ahí está la clave. Es que el cáncer de próstata a priori no tiene síntomas. Si empieza a tener síntomas, probablemente hemos llegado tarde al diagnóstico, como pasaba antiguamente. Afortunadamente tenemos otra manera de diagnosticarlo que no son los síntomas, y por eso ha cambiado radicalmente la expectativa de sobrevida y de curación del cáncer de próstata. No tiene por qué dar síntomas. Igual que la hipertrofia, que es el crecimiento benigno de la próstata, si da síntomas al orinar, el cáncer de próstata no tiene por qué dar síntomas. De hecho, hay estudios en autopsias de que hay un importante número, hasta un 20 o un 30% de varones que mueren entre la tercera y la cuarta década de la vida, que si analizamos su próstata, digamos histológicamente, ¿no?, hacemos una biopsia, tendrían cáncer de próstata. Pero bueno, se entiende, o la idea, como dice el doctor Ayona, es tratar de diagnosticarlo en fases asintomáticas, por supuesto, pero también tratar de diagnosticar cánceres de próstata clínicamente significativos, aquellos que puedan tener una relevancia clínica. Y quizás eso se hace de una manera más patente a partir de la quinta, la sexta década de la vida. La American Cancer Society estima que aproximadamente 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. ¿Cuál es su prevalencia en España? Bueno, yo diría que es similar, eso sería un poco cifras de incidencia, ¿no?, qué número se van a diagnosticar. En España las cifras son, en fin, como en todos los países desarrollados, realmente muy abultados. O sea, se calcula que en España se diagnostican alrededor de unos 34 o 35.000 nuevos casos al año. Eso estaríamos hablando de incidencia, de nuevos casos, pero casos prevalentes, pues a lo mejor estaríamos en el rango de los cientos de miles, ¿no? O sea, pacientes diagnosticados de cáncer de próstata en distintas fases de la enfermedad. Es cierto también, y la buena noticia, a pesar de esas cifras tan abultadas, es que la mayor parte de los pacientes mueren con cáncer de próstata y no de cáncer de próstata. O sea, es una enfermedad muy prevalente, muy incidente, pero con una mortalidad baja en proporción a las cifras de incidencia y prevalencia, ¿no? Por lo tanto, esa frase yo creo que es, ¿no?, bastante redonda. Vamos, que no es mía, ni mucho menos, pero vamos, muchos pacientes mueren con cáncer de próstata, pero no de cáncer de próstata, ¿no? ¿Qué pronóstico tiene la enfermedad? El pronóstico es muy bueno. Yo me acuerdo que había un urólogo muy famoso, se llamaba Whitmore, que trabajó muchos años en Nueva York, quizá en el hospital más prestigioso, al menos en urología de cáncer, que es el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, que era un poco nihilista. Él murió de un cáncer de próstata, curiosamente, pero decía, el cáncer de próstata mata poco. Muchos pacientes se mueren con cáncer, pero no de cáncer. Y lo nihilista que era que decía que el que podíamos tratar y curar no necesitaba ser tratado ni curado, y el que teníamos que tratar y curar a lo mejor no éramos capaces. Estoy hablando de hace 20 años, eso ha cambiado, pero es un cáncer un poco especial en la filosofía que tenemos que darle. O sea, sabemos que es muy prevalente. En España a lo mejor tenemos un poquito menor de incidencia porque tenemos mucho menos población de raza negra, y por otro lado hay más sol y tenemos una dieta un poco distinta, pero sigue siendo muy prevalente. Pero afortunadamente, siendo la primera causa de cáncer en el varón, no es la primera causa de muerte en el varón. O sea, hay que ser suficientemente sensatos como para saber, debemos diagnosticarlo y después ponernos a hacer un análisis de si tenemos que tratarlo o no tenemos que tratarlo. ¿Se puede hacer algo para prevenir la enfermedad? La verdad es que todos los factores que se han analizado como factores de prevención en relación a la dieta, en fin, hay muchas ideas, ¿no? Hay muchos, todos los lugares comunes, antioxidantes, licopenos, todo este tipo de cosas, pero no hay ninguna estrategia concreta hoy en día que prevenga el cáncer de próstata. Yo creo que la mejor prevención es la detección precoz y el conocer tus antecedentes familiares. O sea, yo creo que los antecedentes familiares son
el principal factor de riesgo para diagnóstico de cáncer de próstata, ¿no? Multiplica por 2, o sea, por 50%, el riesgo sobre la población general. O sea, un paciente que tiene cáncer de próstata y que su padre, sus tíos, sus hermanos han tenido cáncer de próstata, está en mucho mayor riesgo de ser diagnosticado. Y lo debe saber y debe hacer revisiones. Toda la población lo debe hacer, pero ese paciente especialmente. Yo creo que ese, en cuanto a prevención, es el mensaje más importante. Acudir al urólogo, al médico de atención primaria, hacer detección activa de PSA. Recientemente la Unión Europea, la Comisión Europea, en septiembre del año pasado, ha de nuevo requerido a los países miembros el poner en marcha programas de cribaje, porque bueno, pues durante los últimos 10 o 15 años se ha de alguna manera relajado mucho el cribado poblacional y se ha visto en Estados Unidos y en Europa también, pero sobre todo en Estados Unidos, que han repuntado de nuevo los casos de diagnóstico metastásico, ¿no? O sea, con metástasis al diagnóstico. Y esto, bueno, pues digamos se piensa que ha sido por relajar excesivamente la detección. Además, aquí muchas veces se ha tratado de matar al mensajero, porque lo que hemos hecho ha sido decir, bueno, no vamos a hacer PSA, no vaya a ser que entonces, como diagnosticamos un cáncer, le sobretratemos. Bueno, pues ahora mismo cada vez tenemos más herramientas para decir, no, hagamos PSA, diagnostiquemos el cáncer y, como decía el doctor Ayona, seleccionemos qué pacientes van a precisar tratamiento y cuáles no. O sea, no matemos al mensajero, sino lleguemos al final y en ese momento digamos, bueno, pues este paciente en función de esto, necesita tratamiento, o este paciente puede hacer vigilancia activa o puede hacer tratamientos menos agresivos. O sea, quizás hacer un traje mucho más a medida de lo que hacíamos antes, ¿no? La detección precoz es clave, pero ¿existe un programa de cribado de cáncer de próstata en España? No, yo creo que, por ejemplo, ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay cribado de mama, de cáncer de mama, y está también activo el cribado de cáncer de colon, con las pruebas de hemorragia oculta en heces, etcétera. No hay, como tal, que yo sepa, ningún sitio en España ahora mismo que tenga un cribado activo. Hubo una cosa muy curiosa hace años, que cuando empezó el PSA, hablo ya de hace 40 años que empezó el PSA, pues al principio fue un boom, incluso algún país que tomó de manera muy seria el tema del PSA, empezó a demostrar que había menos casos de muerte por cáncer de próstata, en Austria precisamente. Lo que decía antes el doctor Martínez Salamanca, de que había disminuido mucho la muerte, nunca fue perfectamente, digamos, justificado o demostrado, pero sí parece que cuando nos hemos relajado ha empezado otra vez a verse un número mayor de pacientes en estado avanzado, o sea, el que tenemos que curar no somos capaces de curarlo. Realmente lo que se suele hacer ahora mismo en España es una criba oportunista, que es que el paciente que va o al médico de cabecera que piensa en el tumor de próstata, o por supuesto a la consulta urológica, pues obviamente a ese sí le haces eso. Después hay muchos que empiezan a decir que si tú cuando pides un PSA tienes que pedirle permiso al paciente, porque entra en una dinámica de dudas. Eso, afortunadamente, con las herramientas que tenemos ahora mismo para, digamos, diagnosticar el tumor de próstata y decir qué paciente tiene que ser biopsiado, cuál no tiene que ser biopsiado, etcétera, está aclarándose. O sea, yo creo que cada día sabemos más de que el cribado en general no es malo, incluso es bueno. Segundo, que somos capaces de ofertar a veces terapia de vigilancia activa y no sobretratamos a los pacientes, y que tenemos más herramientas para ser mejores diagnosticando el cáncer y cada vez más para decir qué cáncer tiene esa persona y en función de quién lo tiene saber si hay que tratar, cómo tratar o si no hay que tratar. ¿Por qué no lo hay? Bueno, tiene que ver porque básicamente tanto la Asociación Europea de Urología como la Asociación Americana de Urología pues se basaron en dos estudios, el SRPC y el estudio PLCO, bueno, pues que digamos uno salió a favor del cribado y otro salió en contra del cribado, y bueno, pues se tomaron este tipo de actitudes de reducción de gasto, de que no aportaba beneficio a la población, etcétera. Pero bueno, los resultados se han visto, ¿no? En Estados Unidos ha aumentado significativamente el número de casos de diagnóstico con metástasis, y de hecho todas las asociaciones ahora mismo coinciden en que hay que hacer una búsqueda activa, al menos, como dice el doctor Ayona, una búsqueda activa de casos. Claro, eso también tiene algunas connotaciones un tanto éticas, ¿no? O morales, porque claro, aquel que va, aquel que se preocupa, aquel que tiene el recurso más disponible, va a ser evaluado, va a ser cribado, y aquel que no lo tiene, que no está tan informado, que tiene un peor cuidado de su salud, no lo va a tener, ¿no? Entonces,
Claro, el tema del cribado oportunista es una cosa un poco políticamente correcta, pero poco... Porque si hay que hacérselo, y habrá que hacérselo a todos, ¿eh? Todos los varones por encima de X años, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo todavía controvertido, pero bueno, a lo que nos podemos adherir es que la Comisión Europea ha emitido, ya le digo, el año pasado, en el mes de septiembre, una recomendación a los Estados miembros para que vuelvan a poner en marcha, cada uno evidentemente con sus políticas concretas, sus decisiones concretas, el cribado poblacional en cáncer de próstata, porque bueno, se ha visto que puede salvar muchas vidas. Un cribado tiene sentido cuando es una prevalencia muy grande la de la enfermedad, cuando se puede diagnosticar más o menos bien y de manera no súper complicada, y cuando al final reporta una eficiencia, o sea que el coste que supone es rentable respecto al beneficio que da ese cribado. Y eso no estaba muy claro. Tampoco está perfectamente claro ahora mismo, pero sí hay una cosa que está, digamos, bien, sabida ahora. No estamos mejor sin el cribado que estábamos con el cribado, y posiblemente estamos peor. Eso está claro. Entonces, tú vas a hablar, por ejemplo, con los grandes centros, nosotros vemos muchos pacientes de esto, pero hay centros de referencia en Estados Unidos que a lo mejor tratan a miles de pacientes de cáncer de próstata al año, y te dicen las anatomías patológicas de los pacientes que tratan, y curiosamente ahora mismo, desde que no hacen el cribado, es más agresivo ese tumor que era previamente. Entonces, claro, te dice, oye, pues mira, tan mal no lo estaríamos haciendo. Después, por otro lado, fíjate tú, cómo influye el cribado. Hace años se empezó a hablar que la vasectomía producía cáncer de próstata. Y se llegó a la conclusión, sí, esa cosa tan curiosa que se decía, después se vio que no tenía nada que ver. Y al final se supo que no es que produjera más cáncer de próstata, es que los pacientes que se habían hecho la vasectomía ya iban al urólogo y seguían yendo al urólogo, y por tanto, ¿no? Ese sesgo hacía que se diagnosticara más. Entonces, todas esas cosas son importantes. Después, cuando estas cosas las cogen en la mano los estadistas, ya empiezan a mezclar. Y yo no digo que no hagan bien sus cosas, pero claro, los que somos los clínicos, que tratamos a los pacientes, vemos, oye, ¿somos capaces de curar mejor si hacemos un diagnóstico precoz? Sí. ¿Estamos ahora, retardando el diagnóstico? Es posible. ¿Tenemos menos posibilidades de curar a los pacientes? Es posible. Pues eso habla a favor de que se haga algo. ¿En qué consisten las terapias que se están aplicando ahora mismo en cáncer de próstata? Bueno, en general, 3 grupos. El primer grupo no es terapia, es simplemente vigilancia activa. Como ya te decía antes, cada vez tenemos más herramientas, incluso del estudio genético del tumor, etcétera, para decidir quién necesita tratarse y quién no. No es igual un tumor muy poco significativo en un señor que se haya hecho una biopsia con 79 años que un chico de 45 años, sin duda alguna, ¿vale? Eso lo primero, vigilancia activa. Segundo, los métodos tradicionales, que son los curativos, que son fundamentalmente la cirugía radical o los métodos físicos, la radioterapia y después ya crioterapia y otras alternativas. Pero hay un punto que, por cierto, el doctor Martínez Salamanca ha sido absolutamente pionero en España y que ahora hablará, que es un tratamiento que no está ni en un lado ni en otro. Es tratar al tumor sin tener teóricamente las mismas posibles secuelas que teníamos con los tratamientos genéricos habituales, que es la terapia focal. Me gustaría que él hablara de eso. No, bueno, yo creo que las herramientas de imagen han sido, yo creo que la gran revolución en el diagnóstico de cáncer de próstata. Todos estos programas a los que se refería el doctor Ayona de cribado de los años 80 y los años 90, después cuando íbamos a cribar esos pacientes y tenían alto el PSA, lo que se les hacía era una biopsia convencional por el recto, que sabíamos que tenía una capacidad de detección menos del 50%, o sea, que es tirar una moneda al aire, ¿no? O sea, sabiendo que un paciente tiene cáncer, le hacíamos una biopsia y teníamos la posibilidad de diagnosticárselo, sabiendo que lo tenía, sí, tenemos esa premisa de que supiéramos que lo tenía menos del 50%, ¿no? O alrededor del 50%. Bueno, claramente era un escenario, en fin, que había que mejorar, ¿no? Porque que un paciente, que tuviéramos un 50% de biopsias falsamente negativas, ¿no? Pues no podía ser. Entonces, básicamente la resonancia magnética multiparamétrica pues ha venido a cambiar esa realidad. Nos permite ver lo que antes no veíamos, nos permite localizar lo que antes no localizábamos, nos permite medir lo que antes no podíamos medir.
Y de la mano de la resonancia magnética, que ha tenido un papel y que tiene un papel muy relevante en el diagnóstico, porque ahora prácticamente nuestra primera actitud ante un paciente que tiene una elevación del antígeno prostático, del PSA, es pedir una resonancia magnética, y si tenemos que biopsiar al paciente lo vamos a hacer basado en esa imagen de resonancia magnética. Bueno, pues eso nos ha abierto la posibilidad a también tratar focalmente el tumor. Esto, en fin, en urología tenemos muchos precedentes previos. Nosotros hemos tratado focalmente el cáncer de riñón durante muchos años y seguimos haciendo nefrectomías parciales. Hemos tratado focalmente el cáncer de vejiga, haciendo extirpaciones solamente del tumor y conservando el órgano. Y ni qué decir tiene pues el ejemplo del cáncer de mama, que es un poco el paradigma pues más parecido a la evolución que pueda tener el cáncer de próstata. Con lo cual, la imagen, y en este caso la resonancia magnética, la biopsia de fusión, nos permite o nos está permitiendo tratar focalmente, o quizás la palabra focal, más bien guiado por la imagen es una palabra quizás más adecuada que solamente focal. Y hay ahora mismo, pues hay energías o fuentes de energía, pues como son la crioterapia, el tratamiento con frío, o con electricidad, como la electroporación, o con calor, como el HIFU, pero bueno, en fin, las técnicas es más anecdótico, es importante el concepto, que nos permite tratar una zona con un margen de seguridad alrededor y preservar el órgano y preservar la función, ¿no? Entonces, bueno, pues es un camino interesante que se está construyendo y se está caminando, que probablemente en los próximos años se va a consolidar, como decía el doctor Ayona, en el medio entre la vigilancia activa y los tratamientos que llamamos de glándula completa, donde se puede situar la cirugía o la irradiación en cualquiera de sus formas. Pues en el medio se va a situar la terapia focal y va, de alguna manera, a intentar cronificar la enfermedad, ¿no? Hace poco estuve en Washington y oía como pues, una persona con muchísima experiencia, el doctor Lenny Marks de la Universidad de California, persona que lleva 45 años dedicada al cáncer de próstata, que ha sido además un visionario y un tío súper hábil en muchas de las cosas que ha publicado, decía cómo estamos ante un cambio de paradigma en cáncer de próstata, clarísimo, en el que estamos tratando de cronificar la enfermedad. De nuevo volvemos a ese morirse con cáncer de próstata y no de cáncer de próstata, y priorizar una serie de cosas y ser capaces de explicárselo al enfermo y decirle, oiga, mire, a usted le vamos a hacer primero esto, luego, oiga, ojalá solo le hagamos esto, pero en todo este camino va usted a conservar su calidad de vida y vamos a ir caminando este camino juntos, ¿no? Claro, cronificar un tumor que de alguna manera en muchos casos podrías teóricamente curar con una operación, pero claro, una operación en determinados escenarios también tiene unos riesgos que hay que asumir o no asumir en función del tipo de tumor, ¿no? O sea, en fin, es un tema muy interesante y... Siempre los médicos tenemos miedo de perder seguridad oncológica, eso está claro. Yo, que tengo más años obviamente que el doctor Martínez Salamanca, cuando empecé en la cirugía, por ejemplo, del tumor renal, por un tumor de 2 centímetros se quitaba el riñón entero. Y entonces, afortunadamente, pues yo y otros muchos compañeros empezamos a hacer cirugía parcial. Al principio se hablaba, como haga cirugía parcial puede quedar un tumor en otra zona del órgano, puede ser multicéntrico, habrá más riesgo en ese riñón. ¿Qué ha pasado? Que al final, quitando el tumor, solo el tumor, ni siquiera casi con margen de seguridad, los resultados que tenemos oncológicos a largo plazo son exactamente igual que cuando quitábamos el riñón entero, solo que encima dejamos tejido funcional, hay menos insuficiencia renal y es mejor para el paciente. Claro, esto a mí me sirve un poco de ejemplo respecto a lo que va a pasar con la próstata. La próstata no es tan importante en su función como el riñón, no cabe duda, pero cuidado, las secuelas que inducimos con tratamientos radicales son muy importantes porque tienen que ver con la esfera de la micción y la continencia y con la esfera sexual. Entonces, no hace falta la próstata para vivir. Claro, si te quitas los 2 riñones tienes que buscar una alternativa de otro tipo, pero la gente no quiere quedarse con problemas de incontinencia ni con problemas sexuales. Entonces, a mí me parece, yo a lo mejor no lo vivo ya profesionalmente, pero probablemente en un futuro no muy lejano, sino bastante cercano, estemos ampliando las indicaciones de la terapia dirigida por imagen o focal a más casos. No seremos tan conservadores de decir un tumor muy pequeño o muy poco agresivo, y lo haremos, como dice el doctor Martínez Salamanca, o bien como curativo, ojalá sea así, o bien como decir, te trato lo que veo y si aparece algo más, después te trataré el resto. ¿Cómo se está abordando la aparición de las nuevas tecnologías en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad?
Bueno, yo creo que la imagen, yo creo que lo hemos comentado, ¿no? La imagen claramente es nuestra revolución y quizás la próxima revolución pues venga de manos de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, todo este tema del machine learning, la inteligencia artificial. Hace poquito también, en esta reunión de Washington, veía cómo hay una empresa americana que se llama Venda Health que ha tratado de, con inteligencia artificial, recrear cómo, digamos, cuánta área alrededor del tumor, hablando de terapia focal, hay que tratar para obtener un margen de seguridad negativo, ¿no? Entonces tú ahora mismo pues tienes una imagen de resonancia magnética que en muchos casos ya está interpretando la resonancia magnética la propia inteligencia artificial, y estos sistemas te van a decir, bueno, pues la probabilidad que tienes de que quede tumor en este perímetro es X, con lo cual tienes que cubrir esto más esto. La inteligencia artificial, por supuesto la genómica, el tratar de ponerle no solamente un apellido, sino 7 apellidos, ¿no?, al tumor, la imagen y la fusión de todo esto en herramientas que ayuden al clínico en el día a día, ¿no?, que no lo sustituyan, porque todos tenemos claro que la inteligencia artificial, desde luego en medicina y mucho más en cirugía, no va a sustituir a nadie, pero sí va a complementar, va a ayudar, va a ser como, ahora vamos en el coche, ¿no?, y tenemos 17 herramientas que nos hacen mejores conductores, ¿no?, que nos hacen no pasarnos al carril de al lado, que nos hacen aparcar mejor, no rozar el coche, en fin, todo este tipo de cosas que todos conocemos, ¿no? Pues de la mano de todas esas cosas, yo creo que en no muchos años esto va a ser una realidad próxima. Van a ser las grandes ayudas, al menos en nuestra pequeña área, en nuestra pequeña especialidad, ¿no?, que yo creo que es probablemente extrapolable pues a una gran parte de las especialidades, al menos médico-quirúrgicas, ¿no? ¿Cómo ha ayudado la tecnología a la medicina personalizada y qué beneficios ha traído a los pacientes? Sí, lo que pasa es que yo siempre que hablo de esto digo que cada día podemos ser capaces de hacer más el traje a medida. O sea, lo que llaman los ingleses el hands-on para cada uno de ellos. Bueno, a medida, perfecto, de que quede bien, bonito y tal. El problema que tenemos es cuánto cuesta eso. O sea, eso yo no lo vivo, pero por ejemplo los oncólogos médicos están viviendo día a día la medicina cada vez más personalizada y cada día aplican un tratamiento más determinado para el señor tal, que le hacen tal prueba, tal otra y tal otra. Pero claro, es que al final dice, oye, lo estoy tratando así, pero ¿cuánto cuesta un tratamiento de eso al año en oncología? Pues a lo mejor cuesta 100.000 euros o 150.000 euros. Obviamente no hay economía en el mundo que resista eso. O sea, si se paga por el paciente, pues el que pueda lo pagará y el que no pueda no. Pero tecnología sanitaria de punta perfecta, aplicada a todo el mundo, es muy cara. Entonces, eso es lo único que a mí me da un poco de agobio pensar. O sea, creo que vamos a tener herramientas magníficas, aplicar inteligencia artificial, poder decirle tal, hacer como una especie de diagrama de dónde está el tumor y hasta dónde llegamos. Ahora, ¿cuánto nos va a costar hacer todo eso? Eso es preocupante. ¿Pero lo vamos a tener y no lo vamos a poder pagar? No, sí, vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo. La medicina es un monstruo que va creciendo en gasto cada año. Cuando mi mujer estaba embarazada de mis hijos, se hizo 2 ecografías, una ecografía, 3 ecografías. Ahora una chica que está embarazada le hace, no sé, 20 y tantas ecografías, no sé cuántas pruebas, detección de malformaciones. Es incomparable el costo que tiene el atender un embarazo ahora con el que tenía hace 30 y tantos años cuando estaban mis hijos, ¿vale? Cuando iban a nacer mis hijos. Entonces, esas cosas son difíciles. Antes, ¿a quién le hacían un TAC? Pues a un señor de vez en cuando. Ahora vas tú por la calle y coges a 100 personas y los 100 señores que preguntes se han hecho 1, 2, 3 o 4 TACs. Entonces, lo que es difícil es todo lo que somos capaces de hacer, lo vamos a poder implementar y vamos a ser capaces económicamente de sostener esa excelencia, ese tratamiento a medida. Esto ya un poco como filosofía, ¿no? No tiene nada que ver con la medicina pura. Pero a mí me preocupa, porque si no vamos a tener una medicina para ricos y una medicina para pobres. Ahora puede ser que la tengamos, pero cada vez menos, porque ha habido un acceso a una salud buena y gratuita y tal. Pero como sigamos en esa línea, va a ser muy difícil. ¿Qué papel están jugando técnicas como los robots quirúrgicos tipo Da Vinci en las operaciones? Bueno, yo creo que la cirugía robótica, en fin, ha sido lo que la imagen al diagnóstico, pues la cirugía robótica al desarrollo de la cirugía. Más la urología, pues ha sido una especialidad pionera en esto, ¿no? La primera intervención, una de las primeras intervenciones que se hicieron con cirugía robótica en el mundo fueron urológicas, y de hecho la cirugía robótica en urología ha adquirido
pues unas dimensiones, una expansión, bueno, pues número uno, ¿no? Otras muchas, por supuesto, se han incorporado. Hombre, la cirugía robótica yo creo que ha cambiado absolutamente el paradigma de la cirugía. Nuestra especialidad tiene una penetración, en fin, absolutamente llamativa. Nosotros hemos migrado gran parte de nuestros procedimientos habituales de práctica diaria, las cirugías sobre el riñón, sobre la próstata, sobre la vejiga, cirugías reconstructivas, las hemos migrado de la cirugía, de la antigua cirugía abierta laparoscópica a la cirugía robótica, ¿no? Las plataformas robóticas facilitan mucho la vida del cirujano, son unas ayudas muy grandes. Como usted decía, son evidentemente, nosotros decimos sistemas maestro-esclavo, ¿no? O sea, solo son una ayuda al cirujano, ¿no? No tienen prácticamente ninguna, ahora empiezan a aparecer algunas, pero no tienen lo que se viene a llamar trabajo autónomo, ¿vale? No hacen trabajo autónomo. Entonces, bueno, pues simplemente son sistemas maestro-esclavo. Nosotros les damos órdenes y ellos las reproducen. Lo que pasa es que es verdad, bueno, pues que nos permite operar en un entorno mucho más cómodo. Nos permite operar en un entorno sentado, nos permite ver al enfermo por dentro en 3 dimensiones, en lugar de con la antigua cirugía laparoscópica que lo veíamos en 2. Nos permite una destreza de movimientos mucho más precisa. Va a ser la plataforma perfecta para la introducción de todas estas técnicas de inteligencia artificial, de simulación, de imagen aumentada, de realidad aumentada. Sin duda alguna las consolas, las plataformas robóticas van a ser el soporte para la introducción de todas esas tecnologías. Y la buena noticia es que durante muchos años el mercado ha sido pues prácticamente un monopolio, ¿no? En la casa Intuitive Surgical, desarrolladora que usted ha mencionado, el sistema Da Vinci, en el año 2000, bueno, pues hasta hace 3 o 4 años el sistema Da Vinci no tenía competencia en el mundo, lo que, bueno, pues hacía, bueno, pues evidentemente que los precios fueran, bueno, no sé si elevados o no elevados, pero eran los que eran, hacía que ha tenido una accesibilidad, bueno, pues en el mundo desarrollado grande, pero en el mundo sin desarrollo muy pequeña, y bueno, pues al final todo evoluciona, muchas veces la verdad que yo creo que para bien, y ahora mismo tenemos una playa de robots viniendo fundamentalmente de Asia, ¿no? Países como Corea, como China, como Japón, pues que van a inundar el mercado, que van claramente a hacer la segunda revolución robótica, ¿no? De lo que supuso Da Vinci. Algunos de esos sistemas, pues ya empezamos a hablar de que son sistemas que tienen trabajo autónomo. El doctor Ayón y yo dimos una charla hace algunos meses en el Rubén Internacional y expusimos un poco el panorama. La verdad que el panorama es absolutamente apasionante. Va a haber robots que van a poder operar, que ya son una realidad, tanto por un puerto solos, a través de una sola incisión, como varias incisiones, sistemas que se van a introducir rígidos y dentro se van a convertir en sistemas flexibles, en fin, o sea, esto va a tener un desarrollo imparable. Lo que es verdad, pues es verdad, si todo esto, pues la sanidad lo va a aguantar, ¿no? Porque claro, con todas estas innovaciones evidentemente tienen unos costes detrás en su desarrollo y en su producción muy significativos, que bueno, es verdad también que la competencia hace que los costes se abaraten, ¿no? Y que haya mucha más competencia. Yo creo que eso es una muy buena noticia y desde luego yo creo que en no mucho tiempo, estoy seguro que los dos lo veremos, yo creo que en 10 años va a ser excepcional un quirófano de cirugía mayor que no tenga un sistema robótico, ¿eh? O sea, yo creo que va a haber robots en los quirófanos, bueno, pues igual que ahora mismo hay un respirador, un bisturí eléctrico, una lámpara o una mesa quirúrgica, va a haber un robot. Si es de traumatología, pues estará más relacionado con colocación de prótesis, etcétera, o neurocirugía para posicionamiento, y desde luego en cirugía la nuestra, abdominal o torácica, pues van a ser de este tipo de robots. Vamos, ya hay hospitales en Estados Unidos que tienen varias unidades, muchos hospitales en Estados Unidos ya tienen 3, 4, 5, 6 equipos robóticos en el mismo hospital. Aquí en España algunos hospitales, en Barcelona me parece que ya hay algunos. En Madrid hay algunos también. Que tienen 2. Bueno, esto es algo que va a pasar, ¿no? Que está aquí a la vuelta de la esquina. Y hombre, es una cirugía fantástica que nos permite hacer, yo creo que no lo mismo que hacíamos, mejores cosas que hacíamos, y para el paciente pues con una recuperación mucho mejor y a través de unas pequeñas incisiones y bueno, en fin, no tiene color, ¿no? ¿Veremos en un futuro a corto o medio plazo el cáncer como una enfermedad curable? Yo creo que el cáncer de próstata tiene una altísima probabilidad de curarse. Cuando nosotros hacemos una cosa que llamamos nomogramas y metemos los datos del paciente, del tumor que tiene y tal, la mayoría de veces nos salen un número como del 98% de posibilidad de estar vivo después de 20 años. Eso es una maravilla, lógicamente, ¿no? Es un tumor, como yo le digo a mis pacientes, después del de piel no melanoma, el tumor más fácil de tener y de curar. El problema es, ¿vamos a ser capaces de curar este tumor igual sin aplicar las cosas que tenemos ahora
y sin producir las posibles secuelas. Al final lo ideal sería, oiga, mire usted, me han diagnosticado esto, me tomo una pastilla y me curo. Claro, eso sería lo que todos querríamos, lógicamente. Yo eso lo veo un poco todavía alejado. No veo alejado el tema de la robótica, de la inteligencia artificial, de los robots autónomos que a lo mejor sean capaces de llegar al sitio, reconocerlo y tratarlo. Eso no lo veo tan alejado. Eso va a ser una progresión geométrica. Ahora, el conocimiento íntimo del mecanismo del cáncer que tiene ese señor y por qué sus sistemas de defensa han claudicado y ha hecho el cáncer y ahora a ver cómo le doy marcha atrás y le quito eso, no digo yo que no se dé, se dará, pero lo veo más difícil. Mucho más difícil. ¿No estás de acuerdo con Ignacio? Sí, porque depende de muchas cosas. El fenómeno cáncer es un fenómeno complejo, en el que hay muchas interacciones, en el que hay muchas cosas implicadas, ¿no? Y bueno, pues al final nosotros seremos ahí unos artesanos, pero de algunas de las cosas, pero evidentemente una solución global pues es compleja, pero bueno, yo creo que no... Que es, la genética no la podemos cambiar. Claro, que lo que hay hay que ser optimista porque, bueno, pues de cómo estamos ahora, como estábamos hace 50 años, pues evidentemente las cosas en muchos de los tumores han cambiado mucho, en algunos otros no, pero en muchos sí. Vaya, no una pastilla mágica, me refiero a un tratamiento oral, no tampoco brutal, porque claro, hablas de la quimioterapia y la quimioterapia es muy agresiva, entonces no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cosa que sea tan fácil, entre comillas, como otro tipo de medicaciones para curar otras enfermedades. Eso yo lo veo todavía alejado, porque influye la genética, la epigenética de donde estés, tu mecanismo inmunológico, el tipo de tejido que tengas, cómo te hayan tratado otras cosas. Hay tantas cosas que influyen en eso que es muy difícil, que a lo mejor al final podemos decir, tienes esto, te he hecho un análisis de sangre, con ese análisis de sangre sabemos que tienes 7 células que te van a producir un tumor de páncreas, 7 que te van a producir... hablando en plan ficción, y entonces te vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a quitar lo otro. Bueno, a lo mejor es el futuro, pero yo lo veo un poco ciencia ficción hoy en día, ¿no te parece? ¿Qué papel jugarán las vacunas en este esperanzador futuro? Bueno, yo creo que son cosas todavía alejadas, ¿no? O sea que la vacuna, ¿para qué cáncer, no? Porque claro, es que no tiene nada que ver los orígenes genéticos de cánceres epiteliales o de cánceres glandulares o de cánceres hematológicos, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo digamos, poco de aproximaciones tan globales, tan simplistas, desgraciadamente no van a ser fáciles, ¿no? O sea, yo creo que el camino va a venir mucho más, por ejemplo, por conocer mucho mejor los tumores, por conocer sobre un diagnóstico de nombre, ¿no? Cáncer de mama, ya, pero ¿cáncer de mama qué? Cáncer de mama ER positivo, cáncer de mama triple negativo, cáncer de mama X, cáncer de mama Y, cáncer de mama J, o sea, mucho más de la mano de la clasificación, de la subclasificación, de encontrar dianas moleculares, pero una vez diagnosticado. O sea, yo creo que llegar a pensar en que, no sé, una vacuna general contra... Vamos, en fin, nosotros no somos expertos en eso de cualquier manera, pero yo creo que eso, a mi entender, no es algo que esté ahí a la vuelta de la esquina. Vamos. Mira, en cáncer de riñón, hace muchos años, el cáncer de riñón junto con el melanoma son tumores que se pensaba que la inmunoterapia era de lo más efectivo que había. ¿No? Hablo de una inmunoterapia, no la de ahora, sino una inmunoterapia muy, muy antigua. Y entonces tomábamos parte del tejido, lo mandábamos al servicio de inmunología para que nos hicieran, entre comillas, una autovacuna y tal. Sí. Eso murió, eso no ha valido de nada. A lo mejor en un futuro, eso mismo, tomándolo y siendo capaz de manejarlo de otra manera infinitamente más avanzada, sirve. Pero vaya, hoy en día a mí lo de la vacuna me suena también muy, muy imaginario.